Me parece que es activista desde hace años, que es un creador de lenguaje y de realidades a través del lenguaje, ¿no? Y que yo que le he leído en algún artículo o alguna entrevista, pues tiene palabras y tiene formas o perspectivas de ver las cosas que a mí me hacen reflexionar, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntarle, así para empezar, es bueno, pues esa experiencia personal, ¿no? que él tiene, por la que hoy él está aquí, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos hablar, si quieres. Gracias. Bueno, lo primero, sumarme al agradecimiento a las organizadoras, sobre todo a Marta, que ha estado ahí con mucha paciencia con nosotros, y a ti, por supuesto, Carlos, a todas vosotras y vosotros, a mis compañeras que han venido desde Asturias. Y bueno, yo sí le había comentado a Carlos que, porque se suele echar de menos en estos espacios un poco la realidad, ¿no? Por decirlo de algún modo, o sea, la realidad que vivimos, por decirlo, la experiencia, o sea, es decir, que normalmente, y yo mismo he pecado de ello a lo largo de toda mi vida, voy a los sitios a pues, hacer activismo, a dar lecciones, no sé cómo decirlo. Hay ese afán de transmitir un conocimiento, un aprendizaje, un lo que sea. Yo, puesto que venimos de donde venimos, yo sí quería hacer una pequeña introducción para situar, ¿no? y decir, yo suelo decir que me volví loco a los 18 años, en 1984. Lo de la locura, estoy en hacerle la crítica también al término, pero bueno, pero sí que aquello de reapropiarse de la injuria, ¿no? Yo me volví loco en el 84 con un tripi. Yo no fue por, no sé si, bueno, en fin, quiero decir, hay un montón de causas por las que uno se puede volver loco. Yo me volví loco, vamos, en realidad no me volví loco, morí, o sea, quiero decir, con el tripi me desmayé, al despertar estaba muerto, mis amigos eran todos demonios, mis amigos y no amigos. Digamos que ese día tuve un periplo complicado, decidí seguir vivo, a pesar de que sabía que iba a estar por toda la eternidad teniendo que volver a una situación infernal que tal. Es decir, mi familia había quedado en el otro mundo, ese era uno nuevo, creado expresamente para mí, ¿no? Eso luego se fue repitiendo. Digo también por situar, porque a veces es como que hablamos los activistas como si estuviéramos fuera de estas cuestiones, ¿no? Yo estuve loco, por decirlo. Voy a utilizar muchas palabras compartidas y otras que efectivamente creo que es necesario que nosotros creemos lenguaje, puesto que históricamente se nos ha definido, se nos ha calificado, se nos ha clasificado y demás, siempre desde fuera y siempre desde, vamos a decir, desde el desconocimiento de nuestra realidad, ¿no? De la experiencia, desde no saber, no poder saber. Es decir, es como suelo decir que yo no soy mujer. Yo puedo entender más o menos, puedo hacerme una idea de lo que es ser mujer, de un montón de situaciones, de procesos, pero no es lo mismo. Yo estuve loco desde el 84 hasta el 2004. Por ejemplo, yo digo que en 2004 fue el último capítulo de mi autorrelato de realidad cósmica. Hasta ahora decía realidad aumentada, pero bueno, digamos que para darle una precisión mejor, yo prefiero decir realidad cósmica. En 2004 fue el último capítulo y tuve un final más o menos tal, tuve un juicio final, por una circunstancia acabé ante el juez y la sentencia fueron 30 días por 6 euros, 180 euros, con lo cual, pues la verdad es que no está nada mal. En 2004, en 2014, bueno, antes participé en una evaluación de servicios de salud mental en Asturias con la OMS, que luego ha dado lugar a los Quality Rights, que algunos conoceréis. En esa evaluación yo descubrí que tenía derechos. Yo entré en el activismo más o menos en 2003, poco antes de este último capítulo. Y en esa evaluación descubrí que tenía derechos y gracias a eso, por resumir, hoy día digo que soy liberto de la psiquiatría porque tengo el alta desde el año 2016. El prescriptor de psicofármacos que tenía en aquel momento me dijo que, cuando yo le planteé el alta, me dijo que, puesto que él me estaba prescribiendo psicofármacos, que yo era responsabilidad suya. Y ahí es donde a mí me hizo ver un poco que lo que yo quería era no ser responsabilidad de nadie, sino poder ser responsable por mí mismo, ¿no?
Bueno, tuvimos ahí un proceso, él no le quedó más remedio que acompañarme, porque él sabía que yo era presidente de Hierbabuena, sabía que había participado en la evaluación, acabamos de cambiar de terapeuta, porque el mío se había jubilado, el mío me prescribía libros, me prescribía conversaciones y ese tipo de cosas, este era mi psicofarmacólogo de cabecera, ¿no? Y la verdad es que me vino muy bien porque me fue poniendo todos los inconvenientes para... Claro, al decirme que yo era responsabilidad suya por aquello, yo dije, bueno, pues vamos a quitarte la responsabilidad. Yo ya conocía procesos de retirada, tal. Yo estoy sin psicofármacos, bueno, para venir aquí me tomo un Lesatin de 1,5, pero estoy sin psicofármacos desde el año 2014. Ya digo que el último capítulo fue en 2004. Venía todo esto porque sí que lo que quería, ya me he alargado más de lo que pretendía, sí quería comentar un pequeño... no capítulo, pero digamos una parte de un capítulo. Y es que, bueno, después de una experiencia, ahí sí, cósmica, yo he tenido a lo largo de mi vida unas cuantas experiencias cósmicas, o psicósmicas, si queréis, no soy psicótico, sino psicósmico. El caso es que, bueno, había tenido una experiencia, yo recuerdo ir a ver a mi psiquiatra y yo estaba cósmico. Y entonces mi psiquiatra me preguntó, ¿qué ha pasado? No sé qué, y yo... por no explicarle, porque es muy complicado explicar estas cuestiones, yo le dije, ¿usted ha visto 2001, una odisea del espacio? Bueno, seguro que se lo dije mucho más. ¿Usted ha visto 2000? Bueno, y el caso es que me dijo, sí, claro. Y se quedó así esperando, no se lo expliqué. La cuestión es que en esa escena, o sea, en esa situación con mi psiquiatra, yo vi que él me hablaba y no me miraba a los ojos, miraba como aquí. Y yo empecé a pensar, luego hemos visto todos Matrix, yo Matrix lo había vivido mucho antes. Pero la cuestión es que yo empecé a darme cuenta de que él era en realidad un terminal de algo que le manejaba, por decirlo de algún modo, o sea, que había detrás de él. Y que, claro, vas, digamos, yendo en planos sucesivos, pues el centro de salud mental, el espacio físico, los servicios de salud mental, el sistema sanitario, todo esto eran terminales, cada uno sucesivo del anterior. El servicio de salud mental, la administración en general, o sea, el sistema sanitario, la administración en general, esto no fue en ese momento, ¿eh? Lo que tienen los así llamados delirios es que luego se van construyendo ellos también. Tal. En el sistema sanitario, la administración, el poder ejecutivo, y con el poder ejecutivo están el legislativo y el judicial, y el pueblo soberano. Quiero decir que al final, nuestra situación de ser semihumano, ser infraciudadano, ahí ante un psiquiatra, es la situación de una persona absolutamente vulnerabilizada, absolutamente desacreditada, que no tiene dónde agarrarse de ningún modo frente a ese monstruo enorme que es el sistema sanitario general, pero que es el pueblo soberano ciego a nuestras realidades, ciego con una visión esperpéntica, por decirlo de algún modo, de Valle Inclán, porque es completamente errónea. Bueno, sería muy largo también. Nosotros hablamos de cuerdismo, ¿no? De tal. A lo que voy es a que toda esa construcción, al final, quien maneja los hilos es quien tiene la pasta. Y quien tiene la pasta a día de hoy, todos lo sabemos, es la gran... Yo suelo hablar del, igual que decía Eisenhower, del complejo militar industrial. Aquí lo que hay es un pedazo de complejo narcopsiquiátrico, industrial, cultural, de servicios y de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo cultural. O sea, la cuestión es que al final, con esa pasta se penetra en la cultura y se llega a toda la población. Yo trabajo en un medio de comunicación, yo soy productor de informativos en la Televisión Autonómica Asturiana, gracias a que yo tardé en ir al psiquiatra, porque, bueno, por lo que sea, yo me escondí, no fui al psiquiatra, estudié, lo pasé muy mal, porque está claro que cuando estás subiendo y bajando Ali del infinito, pues es complicado. Pero el caso es que, gracias a no haber ido al psiquiatra, yo pude luego llegar a opositar a la tele y ahora estoy trabajando ahí. Claro, yo veo a mis compañeros muy buenos periodistas, con mucha vocación de periodistas, con mucho conocimiento de lo que es el periodismo y la vocación de periodismo, pero que no tienen ni puñetera idea de lo que son nuestras vidas. Y lo veo en mi tele, que es un medio público y que la gente tiene mucha mejor voluntad, pero lo veo en los medios privados, en todo lo que es el sensacionalismo, la necesidad casi de encontrar un titular escandaloso que pueda tal, y nosotros somos un chivo expiatorio perfecto para todo eso, ¿no? Como por otra parte es un chivo expiatorio perfecto
el sistema sanitario público. O sea, quiero decir, podríamos hablar de muchas cosas también, como son un chivo expiatorio los políticos, en cierto modo. También, quiero decir, con esa función del chivo expiatorio de arrojar sobre alguien culpas y descargarnos, ¿no? Y descargarnos también de responsabilidad. Quiero decir, porque al final el hecho de que los políticos estén ahí con ese ritual de la pelea continua también tiene que ver con esa parte de que a nosotros nos viene muy bien para descargarnos de responsabilidad y decir es que son todos unos tal. Y en nuestro caso, nosotros yo hablaba de cuerdismo, claro. Se habla de estigma. A mí estigma es una cosa que me parece, pues sí, para el eslogan está muy bien, pero realmente el estigma que ve en nosotros un problema, que ve en nosotros una marca, lo que tenemos es una mancha, que es el diagnóstico, que es lo que efectivamente los medios de comunicación luego repiten y nos arrojan a nosotros de modo generalizado. Y hay una mancha que está contaminada. Y nosotros hablamos de cuerdismo en el sentido Irving Goffman, el autor de Estigma, la identidad deteriorada, que es un poco el principio de este término. Él dice que todo estigma tiene una teoría o una ideología, ¿no? Una pausa. Una pausa y un resumen, por favor. Sí, no. No, sí era eso. No, simplemente digo que el cuerdismo sería la atmósfera y de lo que hablo es que el estigma de los así llamados enfermos mentales, la ideología del estigma es lo que yo llamo enfermomentalización, que es el hecho de considerarnos, que nosotros nos consideremos a nosotros mismos enfermos mentales y que los demás nos consideren enfermos mentales. Y eso transforma absolutamente la vida de cualquier persona, porque estamos solos ante eso. Hay un término también, un concepto que es el de la injusticia epistémica. Somos una víctima perfecta de la injusticia epistémica, porque la injusticia epistémica, digamos, se refiere a dos cuestiones. La injusticia testimonial, que es el hecho de que tu voz no vale nada, lo que tú digas, lo que tú opines, ni siquiera sobre tu vida. Tu credibilidad está por los suelos y encima es que tienes enfrente al poder, la autoridad de la ciencia, de la supuesta ciencia, que en este caso son los laboratorios farmacéuticos y su determinante comercial. Tienes enfrente a las familias, que es mucho más fácil empatizar con las familias. O sea, yo puedo empatizar con alguien que tiene que soportar a alguien que tiene la molestia, la carga o el riesgo de alguien tal. O sea, pero es mucho más difícil empatizar con alguien que vive este tipo de experiencias. Y más si las cuenta. Y por ahí. Pero quiero decir que al final esa es la cuestión. O sea, que estamos solos. En el título de mi ponencia estaba lo de la soledad. No estamos solos, estamos aislados completamente. Algunos escapamos. Yo no sé si lo que hay es mucha información y poco conocimiento. No sé qué pensáis por aquí. Tomás. Yo creo que hay mucha información, hay mucho conocimiento, a lo mejor hay menos entendimiento, ¿no? Es un poco lo que decía yo antes de tal. Pero a ver, el problema es luego trasladar ese conocimiento. También yo recuerdo con Diego, en su momento, hablando del tema, el monstruo Cybersam, o sea, la financiación que está aportando el Estado a la investigación enorme es a toda esa sarta de repeticiones es siempre lo mismo, o sea, porque no va a ningún lado. O sea, si te pones en una balanza la relación beneficio, inversión o tal, al final es mínimo lo que hay, o sea, el avance. Cuando hay todo un montón de otras posibilidades de investigación que debería estar financiando el Estado que están vírgenes, o sea, o que están con muy poquito avance. La cuestión es cómo hacer que ese conocimiento, ese otro conocimiento, porque también estamos con la cosa de la neurociencia como si esa investigación del Cybersam fuera la neurociencia, cuando el cerebro es infinito, o sea, es muchísimo más lo que hay. Y luego está toda esa parte, también comentabas antes lo de esculpir el cerebro, ¿con qué esculpimos nuestro cerebro? ¿No? Mónica Hall decía que todo puede ser, claro, el problema es que a nosotros se nos impide esculpir nuestro cerebro y son otros los que nos están esculpiendo a base de invadirnos el cerebro, que eso es lo más grave de todo. Yo sí creo que hay mucho conocimiento, evidentemente. Desde nuestro punto de vista, algunos somos muy conscientes del inmenso conocimiento, el caudal de conocimiento que hay desde la propia experiencia en primera persona, y a esa le cuesta muchísimo más todavía llegar al mainstream, ¿no? O sea, claro, si piensas, si se supiera la cantidad de gente que está investigando con sus doctorados, con tal, desde haber vivido experiencias de sufrimiento extremo,
pues a lo mejor también se pondría un poquito más la mirada ahí, o sea, en todo ese tipo de cuestiones. De hecho, solo por un inciso, sé que no es... Porque yo tiendo a enrollarme mucho y perdonar, pero también hemos estado silenciados mucho tiempo y entonces tenemos mucha más necesidad de expresarnos. Claro. Con la excusa. Claro, no. Bueno, simplemente... Vaya, no se pueden hacer gracias, porque luego te olvidas de lo que... No, iba a decir eso, ¿no? Que el conocimiento que hay en primera persona, que no está... Es un poco... Hablaba antes de la injusticia epistémica, ¿no? Dije la injusticia testimonial, es la falta de credibilidad. La injusticia hermenéutica es esa imposibilidad de explicar a los demás y de contar y de explicarte a ti mismo tus experiencias porque no cuentas con herramientas. Porque las herramientas que hay para esto es, pues eso, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento, psicoeducación, toda esa sarta de estupideces, porque son estupideces, hay que decirlo, que nos joden la vida, porque al final es una ideología, hablaba de la enfermomentalización, eso es la ideología del cuerdismo, es la enfermomentalización, el hecho de considerarnos enfermos mentales. Y eso es lo que nos pudre por dentro y por fuera, porque al final toda la gente con la que nos relacionamos parte de ahí, desde esa experiencia de haber sido enfermomentalizadas y de haber podido emanciparnos, en mi caso, pues yo soy liberto de la psiquiatría, tengo el alta desde 2016, de un diagnóstico que era imposible dar altas, por otro lado, pero cuando te empeñas, ahora me viene la gente también a consultar para conseguir sus altas. Yo quiero hacer una gran campaña para que todo el que esté en condiciones pida su alta, entre otras cosas, porque es lo que hablábamos, de todos esos conceptos que hay establecidos, de que si vives determinadas experiencias, esto es crónico para toda la vida, vas a tener que estar medicado dependiendo de los servicios de salud mental, del psiquiatra, de todo un equipo, que al final tu vida está centralizada ahí. Yo hablo del centrocentrismo, ¿no? Al final parece como que los centros son el centro y tiene que ser el centro de tu vida. Se cerraron los manicomios, pero el manicomio simbólico sigue ahí, la institucionalización sigue siendo un hecho y las personas que entramos en este proceso, a no ser que tengas toda la suerte y los factores a favor, que en mi caso pues han coincidido, es imposible escapar, estás atrapado y tú eres carne de psiquiatría. Carne de cañón, pero al final es que es lo mismo. No sé si estaba contestando algo que me... Estabas contestando. Yo, sí, escuchando un poco todo, os traigo, os resumo un poco uno de los proyectos. Bueno, Silvia preguntaba por el conocimiento loco, o el conocimiento en primera persona y cómo no llega, claro, si no llega el conocimiento de personas con titulaciones iguales al resto de profesionales, ¿cómo va a llegar el nuestro? ¿No? Es muy complicado. Yo entiendo que lo que hay es un ruido, o sea, al final es lo mismo, yo vengo de la comunicación y el momento actual es de ruido inmenso. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Al final, quienes tienen la propiedad de los medios de producción de información son los que deciden qué es lo que está y lo que no está en la agenda política. También pensaba, reflexionando con lo de las redes sociales, que hoy en día se habla mucho más de salud mental porque la gente joven ha podido acceder a esa plataforma para poder llegar a la agenda, ¿no? Hace unos años habría sido, pues por mucho que tal, pero si no tienes manera de poner eso sobre la mesa tampoco es posible. Sobre el conocimiento, yo también quería enlazarlo con el tema... Yo he hablado de la injusticia epistémica y hablaré infinitas veces porque me parece fundamental. La parte esa de injusticia hermenéutica es el hecho de que las personas no tengan acceso a información, a conocimiento que les explique. O sea, es decir, yo me parece igual de importante o incluso más que el conocimiento en primera persona llegue a las personas que vivimos estas experiencias o que viven estas experiencias, entre otras cosas, para poder explicarse a sí mismos y para poder hacer frente a ese aluvión, ese tsunami de conciencia de enfermedad, por decirlo de algún modo, que es que te inunda completamente, ¿no? Y en ese sentido yo sí quería recordar un poco, porque yo no he comentado nada de Hierbabuena, qué es lo que hacemos en Hierbabuena y qué es lo que pretendemos hacer en Hierbabuena. Nosotros ahora mismo, bueno, entre otras cosas, vamos a celebrar este año el 25 aniversario, con lo cual, bueno, pues habrá un montón de eventos que iréis viendo, porque además hemos tenido la suerte de poder hacer un proyecto de comunicación que nos financia el Ayuntamiento de Oviedo. Es decir, Hierbabuena lleva un montón de años, entonces sí que tenemos más o menos nuestras redes extendidas y vamos tocando y podemos hacer cosas. Hay una de las cuestiones fundamentales que es también el hacer red en Asturias. Estaba hablando antes con Karina que necesitamos
tener más contacto, más relación y hacer cosas entre quienes estamos ya haciendo cosas. Porque muchas veces cada uno, y más también este sistema de subvenciones, de lo que sea, te financia tu proyecto y estás ahí metido en lo tuyo y no vas más allá. Hierbabuena, al final, en lo que estamos es en... Nosotros hablamos de la identificación, ¿no? En plan I+D+I, investigar, desarrollar, innovar desde el conocimiento en primera persona. Entonces, lo primero es identificar la demanda original. Hay un libro de Fernández Liria, Locura de la psiquiatría, que habla de cómo la psiquiatría a lo largo de la historia, será Foucault, no es una ciencia, sino una serie de tecnologías que se han ido creando en función de las demandas. Lo que le falta a Alberto es decir que nuestra demanda jamás ha estado sobre la mesa. La demanda en primera persona de quienes deberían ser los demandantes jamás ha sido tenido en cuenta, siempre han sido otros. Últimamente la de las familias, que con el cierre de los manicomios se manicomizaron los hogares sin información, sin conocimiento, y entonces demandaron más contención, llegaron los laboratorios, se apropiaron del invento y esto. Es decir, nosotros lo que buscamos es que esa demanda original en primera persona se ponga sobre la mesa, con conocimiento, con comunicación, con relaciones con quien haga falta, y en ese sentido, pues a través de encuestas, entrevistas, grupos focales, que entre nosotros y nosotras podamos identificar qué es. Nosotros solemos hablar del marco de la promoción de la salud, promoción de la participación, promoción de la autonomía, de Ottawa, ¿no? De la Carta de Ottawa. Ottawa habla de que los poderes públicos deben proporcionar los medios a individuos y grupos para que puedan identificar sus aspiraciones para poder satisfacerlas, identificar sus necesidades para poder cumplirlas y cambiar o adaptarse al medio ambiente. Cambiar el medio ambiente o adaptarse al medio ambiente. No es solo adaptarse al medio ambiente, hay que cambiar también toda esa atmósfera. Por ejemplo, todo el tema del cuerdismo, ¿no? De cómo inunda la atmósfera. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en el sistema psiquiátrico, tus necesidades no son las tuyas, son las que te ofrecen. O sea, tú tienes que adaptar tus necesidades, a que ayer se hablaba de la cama de Procusto, ¿no? Tienes que adaptar tus necesidades a la oferta que tienes enfrente, a qué es lo que te pueden ofrecer. En Asturias no hay servicios sociales, por ejemplo. A mí siempre me sorprende cuando voy fuera que ahí es sistema sanitario y punto. Sí, llevamos presumiendo de la reforma y del cierre de los manicomios de los 80, pero lo que hubo después fue una contrarreforma, llegaron otra vez los psiquiatrones y mandaron parar. Quiero decir, nosotros en lo que estamos es en que esa demanda original en primera persona se ponga sobre la mesa, que también digo que en Asturias últimamente se están dando pasos en el buen sentido. Y puede ser una ventaja que no haya servicios sociales si podemos ir generando recursos de apoyos basados en la Convención de Derechos, basados en el conocimiento en primera persona y basados en lo que realmente las personas quieren, porque yo digo que no tienen las necesidades, o sea, no pueden satisfacer sus necesidades propias cuando otros te las imponen, pero es que si no puedes satisfacer tus necesidades, tus aspiraciones, olvídate. O sea, muy poca gente puede realmente desarrollar su vida en función de lo que ella quiere. O sea, al final es lo que puedes hacer dentro de ese sistema que se apropia de tu vida. Y la otra es la Convención, o sea, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es ley en España solo por detrás de la Constitución. Incluso la Constitución tiene que adaptarse en función de los tratados internacionales. Y aquí, desde el 2008 que se ratificó, están ahora empezando. Hay una ley 8/2021 de apoyos, que está mal que lo diga o no está mal, pero que en gran parte viene del informe que la coalición entre la Asociación Catalana Activament y Hierbabuena presentamos al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, y el informe que devolvió a España en 2019 ese comité. El gran protagonista es la discapacidad psicosocial. Digo porque seguimos hablando de salud mental, de enfermedad mental, pero el marco amplio y que nos ampara es el de la Convención, que es un marco social de derechos mucho más allá, y lo dice expresamente, de ese modelo basado en clasificar a las personas tal y cual, que además es paternalista. Es decir, yo os agradecería, os recomendaría que leyerais ese informe de 2019 del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, porque además para todas vosotras y vosotros es también una base para poder construir, porque ahí lo que está diciendo es lo que tiene que hacer España. Quiero agradeceros a los cuatro la participación y vuestra accesibilidad una vez más para venir a la mesa. Muchas gracias, Karina, por venir de tan lejos. Gracias, asturiano, Tomás. Gracias a Diego, que es tipo muy ocupado, como habéis visto. Está en 40 sitios. Y gracias a Miguel Ángel por estar aquí. Nada más. Muchas gracias por...